Eh, Buenas. Nuestro grupo les viene a exponer en este video sobre la comparación de rendimiento de la aeronave Extra 300 categoría normal. Nuestro grupo está conformado por David Blanco Murillo, Dimas José Nicolás Páez Madrid, Sebastián Rodríguez Melo y quienes habla Luis Fernando Humado Casiano. En este video hablaremos sobre la aeronave, las características del motor y la hélice que posee esta, características del ala y otras de la aeronave, y compararemos lo que es velocidad de pérdida, el rendimiento en despegue, la tasa máxima de ascenso, el ángulo máximo de ascenso y el rendimiento en el aterrizaje. Entonces la aeronave es un Extra 300, existen dos categorías, la acrobática y la normal. En este caso nos centraremos solo en la categoría normal. La aeronave tiene una envergadura de 8 metros, un largo de 6,96 metros, una altura máxima de 2,62 metros, una superficie alar de 10,2 metros. Posee un motor AEIO 540 LI-V5 de Lycoming Engines con una potencia máxima de 300 horsepower y una potencia máxima continua de 270 horsepower. El motor pesa 129 kilogramos, está acoplado a una hélice MTB 9-B-C en algunos casos o C-200-15 en otros, con una eficiencia de hélice de 0,7. Este funciona con combustible Gas 100 o 100 LL y posee una capacidad total de combustible de 160 litros. Bueno, para determinar todos los rendimientos, para poder lograr hacer la comparación, se necesitan conocer ciertos valores, que es como el coeficiente de sustentación del ala, o el coeficiente de drag inducido de esta, o el coeficiente de drag parásito de esta, entre otros. Entonces, para lograr dar con estos valores, se moduló el ala en XFLR5. Esta ala tiene dos perfiles, uno MA2 en la punta, uno MA2 en la punta hasta la mitad y uno MA15 desde la raíz hasta la mitad. Al hacer esta simulación o este análisis en XFLR, se obtuvieron valores de coeficientes de drag parásito o de arrastre parásito de 0,006, un K, que es el valor que se usa para medir el coeficiente de drag inducido dependiendo del CL, que sería de 0,0055, un coeficiente de sustentación máximo de 1,404 y un L sobre D máximo de 28,98. La velocidad de pérdida fue calculada a diferentes ángulos de banqueo. Para cada ángulo de banqueo está el factor de carga que posee la aeronave. A la izquierda podemos observar la calculada y a la derecha la dada por el fabricante. Podemos ver que para los ángulos de banqueo 0, 30 y 45, que son los que tiene el fabricante, la velocidad calculada y la dada por nosotros solo difieren en un nudo, ya que digamos en el caso de 0 grados, la velocidad de pérdida dada por nosotros es de 61 nudos, mientras que la que da el fabricante es de 60. Para el caso de 30, la dada por nosotros es de 66, la del fabricante es de 65. Y para la de 45, la obtuvida por nosotros es de 73 y la dada por el fabricante de 72. Entonces digamos que podríamos decir pues, que la diferencia prácticamente es muy pequeña, son prácticamente iguales y están bien calculadas según esta comparación. El rendimiento en despegue. Para el rendimiento en despegue, esta aeronave tiene 30 grados a full flaps, que es lo máximo. En este caso, sabiendo que la aeronave nunca despega o raramente despega con esta configuración de flaps al máximo,
Se hicieron para dos ángulos, uno que son flaps a 15 grados, que sería pues la mitad de lo que puede dar la aeronave, y otra configuración es a 20 grados, perdón, con flaps retraídos, sin flaps. Aquí está la tabla dada por el fabricante para tres diferentes temperaturas: 0, 15 grados centígrados, que es la estándar, y 30 grados centígrados, y a diferentes alturas por presión, desde 0 hasta 6000 pies. En este caso, si observamos la tabla, la parte donde está a 0 pies y a 15 grados centígrados, tenemos que la distancia de despegue en metros es de 248. Si la comparamos con la calculada por nosotros, con flaps retraídos a una temperatura de 20 grados centígrados, pues que es la temperatura más cercana que tenemos en la tabla a los 15, vemos que da 271 metros, da casi 20 metros, da 23 metros más, y con flaps a 15 grados da 20 metros, es decir, da 269,49 metros. Aquí sí son casi 20 metros más. Esta se puede deber a varios factores. Primero, a las aproximaciones hechas para calcular diferentes valores, como el CD en tierra, debido por el efecto suelo y por el hecho de que el tren está abajo. Y otra, que no sabemos exactamente a qué ángulo de flaps, a qué configuración de flaps despega la aeronave. De igual manera, no es muy grave, ya que los valores calculados por nosotros, que tienen las aproximaciones, es decir, hechos con valores que solo conoce el fabricante, den tan solo 20 metros, que den tan solo 20 metros por encima, es bueno, ya que además evita que, digamos, que esos cálculos hechos por nosotros, si era más abajo de lo que en realidad necesita la aeronave, esto podría generar accidentes. Pero si da más arriba de lo que en realidad necesita la aeronave, pues se tiene como un margen de seguridad. Y de igual manera, 20 metros no es mucho. Seguramente también, al tener en la tabla los 15 grados, también esta diferencia de 20 metros baja un poco. Y ya con la configuración dada por el fabricante para el despegue de flaps, seguramente se igualen un poco más. Ahora veamos la tasa máxima de ascenso. En este caso la calculamos desde 0 pies hasta 16.000 pies, a diferentes temperaturas externa. Hay que recordar que de 12.000 pies ya se ingresa en la tropopausa, y ahí pues las condiciones para calcular temperatura, densidad y presión cambian un poco, y por ende pues también los valores de la tasa máxima de ascenso. Aquí está la tasa máxima de ascenso dada por el fabricante, y pues comparémosla a una temperatura ISA, es decir, a 15 grados centígrados, y una altura por presión de 0 pies. Miramos que casi que está cercano a los 12 metros por segundo. En nuestra tabla, viéndola con 10 grados, que pues digamos es la más cercana, 10 o 20, sería la más cercana a los 15 grados, y para la misma altura por presión de 0 pies, también está muy cerca de estos 12 metros por segundo. Prácticamente difieren de menos de un metro por segundo, ya que una 13,63 y la otra 12,98. Entonces podríamos decir que estos valores están también bien. Y viéndolo en el caso de 16.000 pies, que como le digo ya la tropopausa, nosotros obtenemos tasa máxima de ascenso entre 4,6 y 4,15 para 10 y 20 grados centígrados. El fabricante ya en cambio aquí difiere un poco más, casi del doble, ya que da muy cercano a los 2 metros por segundo. Aquí seguramente debe haber algún error en los cálculos de la temperatura y la presión en esta zona de la atmósfera, ya que como les decía antes, es diferente los cálculos.
el ángulo máximo de ascenso. Aquí pues están los ángulos máximos de ascenso calculados por nosotros. Pues bueno, el ángulo no, sino el seno de teta de este ángulo. Pero en este caso el fabricante no ofrece una tabla de estos ángulos para poder comparar. Bueno, ahora yéndonos a la parte de aterrizaje. Este es el mapa de aterrizaje y podemos dividirlo en cuatro partes, que sería la distancia de up, la distancia de flap, la distancia de daily y la distancia de braking o frenado. En este caso la distancia de daily y la distancia de frenado son las que forman la distancia en tierra o roll, que es la que aparece acá en la tabla de fabricante. Se calcularon para dos condiciones de peso, una con MTOW, que es con el peso máximo de despegue, 950 kilogramos, y otra con el peso máximo sin tener en cuenta el combustible, que es de 820 kilogramos, que podemos ver ahí en la tabla del fabricante. La 870, que está en la tabla para categoría acrobática, pero pues no la tendremos en cuenta porque solo estamos manejando la categoría normal. Podemos ver que la distancia total de frenado dada por el fabricante en metros para a nivel del mar y a una temperatura de 0 grados es de 527 metros. Para 2000, para una altura por presión de 2000 es de 558 y para una altura por presión de 4000 es de 592 y para 6000 de 627. En el caso de nosotros, todo esto con el peso máximo de despegue. En el caso de nosotros, para 2000 y a 0 grados da 527, lo cual es la misma distancia. Para 2000 pies da 545, para 4000 da 574 y para 6000 da 605. Aquí hay un problema y es que cada vez que la temperatura aumenta, que la altura por presión aumenta, la diferencia entre la por el fabricante y nosotros se va aumentando. El problema es que pasa al contrario como con el despegue. En vez de dar un margen de seguridad, lo quita, ya que da valores menores que los que da el fabricante. Digamos en 6000 pies y 0 grados el fabricante nos da 627 metros, mientras la obtenida por nosotros es de 605 metros. Ya son casi 23 metros que como les digo, al ser la calculada la de nosotros menor que la da por el fabricante, pues esto afecta a diversos factores. Esto se puede deber a diferentes cosas. Uno, por la velocidad de aproximación que nosotros hayamos dado comparada con la que da el fabricante. Otra, por los mismos cálculos de calcular el drag inducido en tierra y todo eso, que son aproximación y no los valores reales que sí tiene el fabricante. Y pues estas serían algunas de las razones por las cuales esta distancia da menor, aunque no es mucha la diferencia, como les digo, da por debajo, pues lo cual no es bueno, teniendo en cuenta que nosotros no somos los que tenemos toda la información que tiene el fabricante, que donde ellos podrían sacar un mejor rendimiento. Si a ellos les da mayor, es porque la calculada por nosotros debe haber algún problema, porque debe ser más grande de igual forma. Bueno, en este caso ahora vamos a volver a la tabla del fabricante, pero para estas distancias con el peso máximo sin tener en cuenta el combustible, digámoslo a 0 grados, y para los mismos altura por presión entre 0 y 6000 pies va desde 465 metros a 553 metros. En el caso de la calculada por nosotros va de 481 a 562 metros. Digamos que en este caso
con el peso calculado por nosotros sí da de ese margen de seguridad. Esto puede ocurrir debido a que aunque el peso que, que aquí usa el fabricante para sin combustible, nosotros tuvimos en cuenta que el peso era un poco más alto. Esto es lo que podría afectar en este caso, que no hay igual al peso full, donde los pesos sí son iguales, sino que de un poco más bajo. Bueno, por último, para concluir, podemos observar que las condiciones atmosféricas presentes, es decir, de temperatura y de altura, afectan de manera considerable cada fase de rendimiento de vuelo, ya que para cada uno de estos valores cambian significativamente las condiciones de vuelo. Las aproximaciones hechas por XFLR5 sí están muy cercanas a la realidad, ya que digamos estos se usan para obtener valores como la velocidad de pérdida, que vimos que eran uno de los valores más cercanos entre el fabricante y nosotros. Y hay que tener en cuenta las aproximaciones para calcular valores como el CD en tierra o al momento de despegue. Y el CD en tierra o el CL al momento de despegue y aterrizaje. Esto debe ser revisado ya que pues como se vio antes difieren los valores, aunque no es por mucho, por 30, por 20 metros. Pero de igual forma hay que ver qué ocurre ahí porque deberían dar mucho más cercano o como ocurrió en el caso de despegue, siempre mayor a los dados por el fabricante. Y muchas gracias.